coronavirus y sobre todo qué ventajas y qué desventajas estamos teniendo por la forma tan equivocada, tan parcial y tan fragmentada y tan confrontada con lo que se ha querido atender todos los efectos colaterales del virus. El tema más importante, lo vimos en el primer bloque, es el enfrentamiento entre el modelo y los aliados del presidente o el presidente y sus aliados y los grupos empresariales que a su vez han construido también una estructura de debates y de presión al Estado para tener cierto tipo de consideraciones particulares en cuanto a modelo. Estamos en ese sentido, pues, en el punto en el que estamos viendo que el régimen político, el sistema político y el Estado constitucional no están respondiendo con flexibilidad a los desafíos de reorganización de los mecanismos y formas de negociación. Todo es confrontación en los medios, el presidente se enoja en conferencias, regaña a los medios, ya ni siquiera estamos introduciendo aquí las razones o sin razones, es decir, si el presidente tiene razón o no tiene razón. No, es que lo hace y con eso envenena el ambiente y desde luego provoca que en respuesta los grupos mediáticos, los grupos de opinión pública, sobre todo aquellos críticos identificados como círculo rojo, también traten de minar la credibilidad y la ventaja que tiene el presidente en sus conferencias de prensa. No hay un espacio de negociación. Puede ser el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, pero como el presidente está mandando iniciativas de las cuales está prácticamente sacando todos con ventaja solo por su mayoría relativa, su mayoría absoluta o su mayoría de 2/3 partes, en ese sentido es en el que estamos viendo muchas dificultades para establecer un diálogo político. Primero necesitamos reunirnos para saber en qué momento estamos, cuál es el efecto que tuvo el neoliberalismo del 1983 al 2018, cuál es la propuesta del presidente en cuanto a reforma, popular o de agenda política popular del Estado y de qué manera el golpe de efecto que va a tener en la capacidad productiva, esto que hemos llamado el frenón económico, la suspensión total de actividades económicas, bueno, total en 95%, solamente 5% está trabajando, no hay cadenas productivas en funcionamiento, al contrario, están tronando, están reventando. En ese sentido es en el que nosotros llevamos o debemos llevar el debate para saber si independientemente de la polarización de las propuestas, si hay formas o mecanismos para que se pongan de acuerdo entre el presidente y sus interlocutores o, usando sus propias palabras, entre el presidente y sus adversarios. Por fortuna el presidente ya reconoció que no tiene enemigos, ni quiere hacerse enemigos, sino adversarios. Es decir, el adversario es aquel que tiene un enfoque diferente de la realidad y una solución diferente de la realidad. Pero aún así, no hay un mecanismo. Debe ser el Parlamento, debe ser el gabinete, pero estamos frente a un gabinete que está totalmente desmotivado y totalmente desactivado, porque el único que aparece haciendo declaraciones es el presidente de la República y quien él designa en sus conferencias matutinas que puede ser miembros del gabinete. Pero la política en México se hace de otra manera, los consensos se fabrican en encuentros privados, en acercamientos, en cruce de agendas, en negociaciones. Yo quiero esto y doy esto, tú qué quieres y yo te doy. Yo he empezado a hablar porque conozco muy bien la experiencia de que México necesita unos pactos de la Moncloa. Platico rápidamente qué es eso. 77-78, a la muerte de Franco, el presidente Adolfo Suárez se encontró con que el país estaba quebrado políticamente, ideológicamente y económicamente. Entonces dice que la única manera de salir de la crisis política o facilitar la solución a la crisis política era la crisis económica resuelta. Entonces junta a todos los partidos, a todos los sectores, los encierra en la Moncloa y les dice pónganse de acuerdo. Se ponen de acuerdo entre el dato más elemental,
qué pedían los sindicatos y qué ofrecían los empresarios. Los empresarios necesitaban bajar el salario y los trabajadores necesitaban, ok, aceptamos bajar salarios, pero tienes que darnos prestaciones o menos, digamos, secreto fiscal. El caso es que el resultado de esas negociaciones fueron documentos de más o menos metro y medio de altura, acomodados, que eran los famosos pactos de la Moncloa. Se hizo un súper resumen de 75 hojas, y allí lo que se logró fue construir un nuevo modelo de desarrollo que le permitió a España convertirse en una gran potencia europea. Eso necesitamos en México. Decir, este modelo ya no funcionó, aprovechemos el coronavirus, aprovechemos el frenón económico, sentémonos a decir qué modelo de producción necesitamos, qué tipo de planta productiva necesitamos, qué tipo de reconversión de la maquinaria para producir, porque estamos todavía trabajando con máquinas de hace 20, 30, 50 años, y en ese sentido poder decir, este nuevo modelo de desarrollo con nueva distribución de poder, de riqueza y de beneficios, podrá darnos un aumento en capacidad productiva y poder llegar a tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de 5 o 6%, que son las necesarias, pero que no se pueden porque nuestra planta productiva revienta arriba de un crecimiento económico de 2.5%. Esta es el punto, esta es la zona en la que yo y algunos colegas con los que he platicado estamos empezando a mover el ambiente para que México llegue a unos pactos de la Moncloa que reconstruyan la economía, y al reconstruir la economía se reconstruyen las relaciones de poder en donde todos aporten propuestas, pero todos acepten ceder las propias o ceder en algunas de las propias. Si no se hace, entonces, bueno, vamos a prepararnos para seguir en la mediocridad de lugares 50, 60 de competitividad. De nada servirá tener el tratado si nuestros productos son muy malos. Resulta que Vietnam es un país más pobre que México y tiene mayor capacidad productiva y de comercialización. Hay un dato que salió ya en las gráficas y en las cifras de comercio exterior, que resulta que estamos importando productos de Nicaragua. Y no decían que Nicaragua era nuestro hermano menor, porque era un país muy chiquito, muy desorganizado. Bueno, están organizados en algunos aspectos y ya tienen superávit comercial con respecto a nosotros, y nosotros tenemos déficit comercial con ellos. Si no hacemos esta reconstrucción, bueno, el coronavirus será una mala etapa del país, pero saldremos con menores posibilidades de crecer y de distribuir, independientemente de los discursos políticos que nos digan los populistas o que nos digan los neoliberales. O reconstruimos la economía y la capacidad productiva, o no vamos a poder salir del hoyo recesivo de tasas de crecimiento en este sexenio de 0% a 2%. Bueno, les agradezco mucho la atención. Recuerden, nos vemos en redes, página internet indicadorpolitico.mx, correo electrónico carlosramirezh@hotmail.com y Twitter Carlos Ramírez H. Ahí nos vemos, mándenos mensajes y estaremos en contacto. Hasta la próxima y muchas gracias.